Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias y salseo del mundo del espectáculo. Espero que tu copyright is teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva. Yo soy y estoy muy emocionada de teneros aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy serio y que, lamentablemente, afecta a muchas celebridades en todo el mundo. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, y CEU Superíndice 3 Mo ha decidido plantarle cara al acoso que ha estado sufriendo. Su loabu copyright y soudo bien, Demet ha explotado y ha dicho basta. Así que preparaos porque este vídeo viene cargado de información Superíndice 3N, indignación Superíndice 3N y, sobre todo, mucho apoyo a Demet. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, os quiero recordar que si sois nuevos por aquí, os suscribid al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos sobre vuestras celebridades favoritas, los últimos chismorreos y análisis en profundidad de los temas que os interesan. No os arrepentiréis. Ahora empecemos. Demet Özdemir, como muchos sabrán copyright es una actriz increíblemente popular. Ha protagonizado un montu Superíndice 3N de series de televisión Superíndice 3N que han sido con diéresis copyright sitos rotundos tanto en Turquía como a nivel internacional. Desde Erkenci hasta Doyduyun Evkaderindir, Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar roles muy diferentes y conectar con el público de una manera muy especial. Su carisma en pantalla, su habilidad para transmitir emociones y su profesionalismo la han convertido en una de las figuras queridas y respetadas en la industria del entretenimiento turco. Pero ayu de su talento actoral, Demet ha cultivado una imagen pública de cercanía y autenticidad, lo que la ha hecho aún accesible y relatable para sus seguidores. Pero como suele suceder con las celebridades, la fama también copyright tiene su lado oscuro. Y ese lado oscuro en muchas ocasiones se manifiesta en forma de acoso en línea, comentarios ofensivos y críticas destructivas. Demet, desafortunadamente, no ha sido una excepción Superíndice 3N. Durante mucho tiempo ha tenido que lidiar con una cantidad inmensa de negatividad proveniente de las redes sociales. La toxicidad inherente a ciertas esquinas del Internet, amplificada por el anonimato y la impunidad que muchos sienten al estar detrás de una pantalla, ha convertido la experiencia de Demet en un verdadero calvario. No es solo la cantidad de comentarios negativos, sino la naturaleza virulenta y a menudo personal de los ataques, lo que hace que esta situación Superíndice 3N sea aún dolorosa y difícil de sobrellevar. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque Demet ha llegado a un punto de quiebre. Estuvo cansada, estuvo harta, y ha decidido que ya no va a tolerar esta situación Superíndice 3N. Ha alzado su voz y ha denunciado públicamente el acoso que ha estado sufriendo. ¡Bravo por ella! Esta decisión Superíndice 3N, aunque comprensible, no es fácil. Romper el silencio en un entorno donde el escrutinio público es constante requiere una gran dosis de valentía y determinación Superíndice 3N. Demet, al tomar esta postura, no solo se estuvo defendiendo a sí misma, sino que también copyright se estuvo convirtiendo en un faro de esperanza y empoderamiento para otras personas que pasando por situaciones similares. Pero copyright es exactamente lo que ha estado pasando. ¿De copyright tipo de acoso estamos hablando? Bueno, la verdad es que ha sido una combinación Superíndice 3N de varias cosas. Por un lado, ha tenido que soportar comentarios sobre su apariencia física, críticas sobre su forma de vestir, e incluso insultos directos. Como si fuera poco, también copyright ha sido objeto de rumores falsos y difamaciones sobre su vida personal. La crueldad de los comentarios sobre su físico, a menudo basados en estándares de belleza irreales y perpetuados por la misma industria del entretenimiento, son particularmente hirientes. Sumado a esto, las falsedades y los chismes malintencionados sobre su vida privada no solo son invasivos, sino que también copyright pueden tener consecuencias devastadoras en su imagen pública y en sus relaciones personales. ¿Os imaginó tener que lidiar con todo eso mientras intento llevar una vida normal y concentraros en vuestro trabajo? Es absolutamente agotador. Y es comprensible que Demet haya llegado a un punto en el que ha dicho, ya basta. La presión Superíndice 3N constante de estar bajo el microscopio público, combinada con la necesidad de mantener una imagen profesional y la lucha contra la negatividad constante,
pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de cualquier persona. El hecho de que Demet haya logrado seguir adelante a pesar de todo esto es un testimonio de su fuerza y resiliencia. Lo que ha hecho Demet es muy importante porque no solo se estuvo defendiendo a sí misma, sino que también copyright estuvo enviando un mensaje muy poderoso a todas las personas que sufren acoso en Lunea. Estuvo demostrando que no estuvieron solas, que tienen derecho a defenderse y que no tienen que soportar en silencio este tipo de situaciones. Su acción superíndice 3N tiene un efecto dominó superíndice 3, inspirando a otros a alzar la voz y a buscar ayuda. Además, al hacer público su sufrimiento, Demet estuvo contribuyendo a desestigmatizar el tema del acoso en Lunea y a generar conciencia sobre la importancia de crear espacios digitales seguros y respetuosos. Es crucial recordar que las palabras tienen poder, y que lo que decimos en Lunea puede tener un impacto real en la vida de otras personas. Detrás de cada perfil de redes sociales hay un ser humano con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Y es importante que tengamos esto presente antes de escribir cualquier comentario o publicación superíndice 3N. La deshumanización superíndice 3N que a menudo ocurre en Lunea, donde las personas se sienten SCU superíndice 3 modas para expresar comentarios hirientes y ofensivos que nunca dirán en persona. Es un fenómeno superíndice 3 menos preocupante que debemos combatir activamente. El acoso en Lunea no es una broma. Puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de las víctimas. Puede provocar ansiedad, depresión superíndice 3N, aislamiento social e incluso pensamientos suicidas. Por eso es tan importante que tomemos este tema en serio y que hagamos todo lo posible para prevenirlo y combatirlo. La gravedad de las consecuencias del acoso en Lunea a menudo se subestima. Es esencial comprender que el dolor y el sufrimiento que causan los ataques virtuales son tan reales como los que se experimentan en el mundo físico. Demet ha utilizado sus redes sociales para denunciar el acoso que ha estado sufriendo y para pedir a sus seguidores que sean conscientes del impacto de sus palabras. Ha instado a las personas a ser amables, respetuosas y empáticas en Lunea. Y creo que es un mensaje que todos deberíamos escuchar. Su llamado a la acción superíndice 3N es un recordatorio importante de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeña más menos en la creación superíndice 3N de un entorno digital positivo y constructivo. Fomentar la empatía, la compasión superíndice 3N y el respeto en nuestras interacciones en Lunea es fundamental para construir una comunidad virtual saludable y solidaria. Además, Demet también Copyright N ha tomado medidas legales contra algunas de las personas que la han estado acosando. Ha presentado denuncias ante las autoridades y estuvo dispuesta a llegar hasta el final para defender sus derechos y proteger su integridad. Su decisión superíndice 3N de emprender acciones legales es un paso importante no solo para responsabilizar a los acosadores por sus actos, sino también Copyright N para enviar un mensaje claro de que el acoso en Lunea no será tolerado y que las víctimas tienen derecho a buscar justicia. Esta decisión superíndice 3N de Demet es muy valiente y admirable. No es fácil enfrentarse a los acosadores, especialmente cuando se trata de personas que se esconden detrás de perfiles a superíndice 3 nimos en las redes sociales. Pero Demet estuvo decidida a no dejarse intimidar y a luchar por un entorno en Lunea seguro y respetuoso. Su determinación superíndice 3N inspira a otras víctimas a no tener miedo de denunciar el acoso y a buscar el apoyo que necesitan. La reacción superíndice 3N del público ante la denuncia de Demet ha sido mayoritariamente positiva. Muchos de sus fans y seguidores han expresado su apoyo y solidaridad con ella, y han condenado el acoso que ha estado sufriendo. También Copyright N ha recibido el respaldo de otros famosos y personalidades del mundo del espectáculo, que han elogiado su valentía y han denunciado el acoso en Lunea en general. El apoyo público que ha recibido Demet es un testimonio de su popularidad y del respeto que se ha ganado en la industria del entretenimiento. Además, el respaldo de otras celebridades y figuras públicas ayuda a amplificar su mensaje y a generar conciencia sobre el problema del acoso en Lunea a una escala aún mayor. Sin embargo, también Copyright N ha habido algunas personas que han criticado a Demet, acusándola de buscar atención superíndice 3N o de ser demasiado sensible. Pero creo que estas críticas son injustas e insensibles. Demet tiene todo el derecho a defenderse y a denunciar el acoso que ha estado sufriendo. Y es importante que la apoyemos en lugar de juzgarla. Minimizar el sufrimiento de una víctima de acoso en Lunea es profundamente más menosino,
y contribuye a perpetuar el ciclo de violencia y silencio. Es crucial recordar que nadie busca atención superíndice 3N al denunciar el acoso, simplemente es tú N buscando justicia y un entorno mood S seguro. El caso de Demet Özdemir es un ejemplo de CEU superíndice 3mo. El acoso en Lunea puede afectar a cualquier persona, incluso a las celebridades. Y es una llamada de atención superíndice 3N para que todos seamos mood S conscientes del impacto de nuestras palabras y de nuestras acciones en Lunea. Nos recuerda que la fama y el éxito no inmunizan contra el dolor y el sufrimiento, y que incluso las personas mood S admiradas y queridas pueden ser víctimas de acoso y odio en Lunea. Debemos recordar que Internet no es un territorio sin ley, y que tenemos la responsabilidad de comportarnos de manera respetuosa y responsable en Lunea. Debemos denunciar el acoso cuando lo veamos y debemos apoyar a las víctimas. Juntos podemos crear un entorno en Lunea mood S seguro y positivo para todos. Crear una cultura de responsabilidad y respeto en Lunea requiere un esfuerzo colectivo. Denunciar el acoso cuando lo presenciamos, apoyar a las víctimas y promover el uso responsable de las redes sociales son pasos esenciales para construir un entorno digital mood S seguro y positivo para todos. Creo que la valentía de Demet al denunciar el acoso que ha estado sufriendo es un ejemplo para todos nosotros. Nos demuestra que no tenemos que tolerar el acoso, que tenemos derecho a defendernos y que podemos hacer la diferencia. Su acción superíndice 3N inspira a otros a romper el silencio, a buscar ayuda y a luchar por un entorno en Lunea mood S justo y equitativo. Así que desde AQU le enviamos todo nuestro apoyo a Demet Özdemir. Estamos contigo, Demet. Sabemos que no es fácil, pero no es tu S sola. Y esperamos que tu valentía inspire a otras personas a alzar su voz y a luchar contra el acoso en Lunea. Le deseamos toda la fuerza y el coraje para superar este difícil momento, y esperamos que su ejemplo inspire a otros a no callar ante el acoso y a buscar el apoyo que necesitan. Y para terminar, quiero hacer un llamado a la acción superíndice 3N. Si alguna vez has sido víctima de acoso en Lunea, o si conoces a alguien que lo haya sido, por favor busca ayuda. No te quedes callado. Habla con alguien de confianza, denuncia el acoso a las autoridades y busca apoyo profesional. No es tu S solo y mereces ser feliz. Recuerda que existen recursos disponibles para ayudarte a superar el trauma del acoso en Lunea. No tengas miedo de buscar ayuda profesional o de contactar con organizaciones que se dedican a combatir el acoso y a apoyar a las víctimas. En resumen, hoy hemos hablado de la valentía de Demet Özdemir al plantar cara al acoso en Lunea. Hemos visto CEU superíndice 3mo. El acoso puede afectar a cualquiera y la importancia de ser conscientes del impacto de nuestras palabras. Hemos animado a las víctimas a buscar ayuda y hemos hecho un llamado a la acción superíndice 3N para crear un entorno en Lunea mood S seguro y respetuoso. La historia de Demet es un recordatorio poderoso de que el acoso en Lunea es un problema grave que afecta a personas de todos los ámbitos de la vida. Al hablar abiertamente sobre este tema y al tomar medidas para combatirlo, podemos crear un entorno digital mood S seguro y positivo para todos. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Si os ha gustado, por favor dadle un like y compartidlo con vuestros amigos y familiares. Y por supuesto, no olvidéis copyright y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros superíndice 3imos vídeos. Me encantará leer vuestros comentarios sobre este tema. ¿Qué copyright opinion y sobre el acoso en Lunea? ¿Habu copyright y sido víctimas o testigos de acoso alguna vez? ¿Qué copyright creo copyright y qué podemos hacer para combatirlo? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras experiencias. Vuestras opiniones y experiencias son valiosas y pueden ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Y ahora me despido. Os mando un abrazo enorme y os deseo un día maravilloso. Recordad ser amables, respetuosos y empáticos, tanto en Lunea como en la vida real. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo. No olvidéis copyright y darle like, compartir y suscribiros. Hasta la superíndice 3ima.